Esta conferencia iba a ser necesariamente una conferencia subjetiva. Es decir, yo iba a contarles a ustedes mi participación en la transición, desde mi punto de vista y narrándoles los sucesos, los acontecimientos que viví y los pensamientos que tuvimos sobre la mesa. Pero la intervención de Sar me obliga a una pequeña introducción. Y es esta. En el año 1936, cuya situación política se empieza a parecer desgraciadamente bastante a la situación actual, porque empiezan a pulular por la vida real española extraños bichos, más extraños que el presidente Trump. A propósito de esto, tengo que decir que mi hijo mayor, al preguntarle por qué opinaba sobre las elecciones americanas, me contestó: pues mira, a mí la verdad es que el señor Trump me parece un poco loco, pero cada vez que leo los periódicos, veo la televisión, yo o la radio, y veo los furiosos que están los Rogelios, me entra un gustirrinín que no me lo puedo aguantar. Pues señores, la verdad es que a mí en este momento me está empezando a entrar un gustirrinín por muchas cosas que a lo mejor explico a lo largo de estas palabras. Pues bien, en el año 1936 yo tenía 12 años. Y en el año 2016 tengo 92. Y voy a cumplir 93 dentro de muy pocos días. Eso quiere decir que estoy o me siento por encima del bien y del mal, que me apetece, y lo hago, decir lo que quiero, que no estoy en contra de discutir o dialogar con quien sea, pero lo que no estoy dispuesto es que me hagan comulgar con ruedas de molino o pasar por encima o por debajo de los puentes de la mentira. Y la vida española en este momento está llena de mentiras gordísimas. Y empiezo por un comentario. Sar nos ha explicado muy bien todo lo que se escribe o se ha escrito hasta este momento sobre la transición política española. Y hay políticos españoles que dicen cosas inauditas. Yo he leído, creo que todo lo que se ha publicado sobre la transición, y tengo que decir que la mayoría de los que han escrito, sobre todo en España, son unos perfectos analfabetos, porque no tienen ni la más remota idea de cuál era la situación en España en el año 1975 para poder juzgar cómo se debía de haber hecho la transición. Algunos de los que estamos aquí intervinimos en ese proceso negociando, sí, negociando,
negociando de una manera o de otra, delante de los focos o en la media luz de un despacho, pero negociando. ¿Y con quién negociamos? Con los únicos que se podía negociar, porque naturalmente yo con el señor este de la melena no podía negociar porque no existe, o no existía en aquel momento. Con muchos de los escritores que hablan de cómo se debía de haber hecho la transición, que en definitiva consistía fuera el franquismo y que vengan los míos, me gustaría saber con quién teníamos que negociar, porque no los conozco. No conozco más que a uno que ha creado escuela, que se llama don Antonio García Trevijano. Ese, por supuesto, significaba borrón y cuenta nueva y la presidencia de la República para mí. Pero lo siento mucho. Existía don Felipe González, existía don Santiago Carrillo, existían otras muchas personas que representaban legítimamente al Partido Socialista y al Partido Comunista. Y las personas como Antonio García Trevijano se representaban a él y a dos amigos, si los tenía, que yo creo que no. Bien, pues dicho esto, la transición fue un pacto, la transición fue un acuerdo entre quienes tenían el poder y no tenían nada, sino la posibilidad de chillar en París, pero chillar menos en España, porque naturalmente aquellos chillidos estaban prohibidos. Antes, el presidente de la asociación se ha acordado del grupo tácito, del cual Marcelino y yo y otros muchos, bueno, no tan muchos, más bien pocos, formábamos parte de él. Porque, por ejemplo, para decir las cosas como deben de ser la verdad, don Federico Silva Muñoz no se quiso incorporar al grupo tácito, pero don Fernando Álvarez Miranda y don Íñigo Cabero tampoco se quisieron incorporar al grupo tácito, ni don Leopoldo Calvo Sotelo, que sin embargo presidió en esta casa un homenaje que la Asociación Católica Nacional de Propagandistas rindió a los tácitos. Marcelino y yo estábamos en un rincón, pero Leopoldo presidía como tácito. No puso los pies en las reuniones de tácito nunca. ¿Que me dedico a meterme con la gente? No, señores, no lo voy a hacer. Con esto voy a terminar, diciendo, clara y terminandamente. Tácito, por ejemplo, publicó un artículo que se llamaba Puntualizaciones, en el que ponía blanco sobre negro lo que opinábamos del futuro de España. Y daba la casualidad que Tácito en el año 1973 decía que España tenía que ser una democracia parlamentaria del mismo carácter o semejante a las que existían en Europa, que tenía que haber libertad religiosa y libertad política, que tenía que existir un parlamento elegido por sufragio universal, que debía de haber sindicatos libres, que debía de haber partidos políticos, etcétera, etcétera. Y entonces eso nosotros lo decíamos en el año 1973. Y a Marcelino, por ejemplo, pues le llevaron a declarar al Tribunal de Orden Público, que ya nadie lo cuenta, pero fue con otros amigos del grupo tácito por no sé qué artículo que se había publicado sobre la sucesión. Es decir, que hubo mucha gente, porque en el llamado sector azul también había muchas personas que habían evolucionado y se habían dado cuenta que la salida del régimen de Franco no podía ser más que una democracia, y si nosotros añadíamos que una democracia presidida por un rey,
por eso de que la monarquía la considerábamos como la institución perfecta para gobernar esta compleja España. Y ahora empieza mi conferencia subjetiva. Pues bien, yo he dicho que tenía 12 años el 18 de julio del 36 y añadiendo 3 más, pues 12 y 3, 15, en abril de 1939, pues tenía 15 años. Por lo tanto, no pude participar en la contienda, y esto muchas veces me ha dado situaciones fáciles para hablar o negociar con personas que estuvieron en el otro bando. Mire usted, es que yo no estuve. Mire usted, don Alfonso, es que yo tengo 2 cuñados que murieron y no los hemos encontrado. Digo, anda, y yo tengo 2 tíos que tampoco los hemos encontrado, de manera que estamos iguales. No me saque a relucir a sus tíos o a sus cuñados cuando yo le puedo sacar a relucir a mis tíos. Es decir, que a efectos de hacer el bárbaro estábamos empatados absolutamente, como España ha empatado anoche con Inglaterra, con serias dificultades. Pues bien, en el año 1939, la gente joven, la de mi generación, nos dividíamos. En los que habían perdido, que no estaban a gusto, como era lógico, y los que habían ganado, o mejor dicho, ganado nada, porque no habíamos participado. Pero había grupos que no estaban totalmente de acuerdo, sí, con que el resultado de la contienda fue el que fuese, pero no con las consecuencias inmediatas del resultado de la contienda, y que no todos militábamos en la misma idea de un Estado autoritario dirigido por un general, al que tengo, por cierto, todos mis respetos, porque guste o no guste a los del cambio actual, transformó a España y económicamente la hizo cambiar de piel. Y eso es así, y los historiadores del futuro lo tendrán que aceptar, les guste o no les guste a los coletas. Bueno, y yo formaba parte de un grupo que, como siempre, don Ángel Herrera Oria, el cardenal Herrera Oria, al que por cierto el Papa Francisco ya debía de darse un poco más de prisa en hacerle santo, pues resulta que formó un grupo de jóvenes en Santander, donde vino después de haber profesado y teniendo su condición de sacerdote, y hablábamos, pues, ¿qué íbamos a hablar? De la moral, del cristianismo, de cómo debía de ser un hombre cristiano cuando estaba en la política, de qué es lo que había que hacer en el futuro, de cómo había que pensar en un régimen político semejante a los europeos, aunque no fuese el ideal, don Ángel Dixit, y naturalmente representásemos valores morales positivos y cristianos. Y en ese grupo daba la casualidad que todos, además de todo eso, eran monárquicos, o éramos monárquicos porque don Ángel era monárquico. Allí estaba Eduardo Carriles, y allí estaba Eduardo Obregón, que fue presidente de la Asamblea de Cantabria o del Congreso de Cantabria, y allí estaban Pedro Pérez del Molino y José Luis Vega, que fueron 2 destacadísimas personas
en la vida de Santander siguiente. Yo estaba en eso de las oposiciones y ingresé en el cuerpo jurídico del aire, que convocaron unas oposiciones que gané, bien por cierto, y me vine a Madrid y me destinaron a la región aérea central con un general al que yo tenía mucho cariño, a pesar de que era un bárbaro, que se llamaba don Joaquín González Gallarza, y del que recuerdo que un día yo fui, como estaba mandado para los monárquicos de mi época, a una cena en un restaurante en las afueras de Madrid, la víspera de Don Juan y la víspera de San Juan, y en honor de Don Juan. Y al día siguiente el general Gallarza me llamó y me dijo: oiga, jurídico, me llamaba jurídico a veces, capitán otras, Alfonso otras, según le daba. ¿Usted ha estado ayer en una cena en honor de Don Juan en el restaurante tal? Pues sí, mi general. Pero es que me han llamado para decir que si usted había ido con permiso o sin permiso. Y dije, pues mi general, fui sin permiso. Yo no le dije nada, no me parecía que tenía que decírselo. Bueno, ¿sabe una cosa? Que ya tiene usted permiso para ir a todas las cenas de Don Juan que quiera, mientras esté aquí. Porque además todos los generales que existimos, menos alguno que es un poco bobo, son monárquicos. Lo que pasa es que Franco es Franco y es uno de los nuestros y le tenemos que respetar, pero cuando se muera Franco, la monarquía. Ah, bueno, mi general, pues ya lo he aprendido y sabido. Cosa importante, es decir, que un burro, porque era muy burro, pero muy bueno, como don Joaquín González Gallarce, en aquella época dijese que él era monárquico y que todos los generales, menos 2 o 3, lo eran, significaba qué es lo que pensaba el estamento militar con respecto al régimen autoritario de don Francisco Franco. Bueno, seguí en este camino. Fui a Estoril en 2 ocasiones a ver a don Juan, o en 3, ya no me acuerdo más, con Fernando Álvarez Miranda y José Luis Ruiz Navarro. Y iba pues a todos los actos que de una forma u otra tenían carácter monárquico, cuando por ejemplo se celebraron unas elecciones en Madrid en las que se presentaron Joaquín Calvo Sotelo, Torcuato Luca de Tena, Juan Manuel Fanjul, que luego fue fiscal general del Estado con el gobierno de Adolfo Suárez, atención, y otras personas, pues, y apoyamos, pero ganó el Ola, pues porque naturalmente todos sabemos que los gobiernos tienen algún poder a los efectos de conseguir determinados resultados. En fin, seguí en esa. Y un día, paseando por la Plaza de la Independencia con Fernando Álvarez Miranda, que era un monárquico enrasé de la vieja época, de los viejos monárquicos, tipo el conde de los Andes y el duque de Maura, que nos invitaba a muchos de nosotros, no sé si a Marcelino, a mí desde luego sí, a tomar el cocido del nuevo club, para al mismo tiempo hacernos más monárquicos, pero más monárquicos de ellos, de los de toda la vida, porque los monárquicos jóvenes pues éramos un poco revoltosos, digamos, un poco enredadores. Bueno, y entonces pues le dije a Fernando: mira, Fernando, esto que nosotros estamos siguiendo de oposición categórica al régimen de Franco, me parece que no va a funcionar. O nos hacemos socialistas o comunistas o lo que sea, o si queremos ser democristianos y monárquicos o algo parecido, no vamos a pintar nada. Aunque luego pintaron ellos, no yo también pinté. Pues, ¿por qué? Porque aquí la monarquía o la trae Franco o no la trae nadie.
porque aquí el ejército me parece que a don Juan no le va a traer, porque se ha enfrentado demasiado con don Juan, con don Francisco Franco, y estos militares, que yo me los conozco un poco, como debes de saber, pues son monárquicos, pero son monárquicos de Franco, lo que quiera Franco y lo que diga Franco. Y así se desarrollaron las cosas. Yo acepté ser subsecretario de Comercio y después presidente de Renfe. Fui consejero del Reino por elección, porque primero había sido procurador familiar por mi tierra de Santander, y desde el Consejo del Reino participé en el indulto de los etarras que habían sido procesados y condenados a muerte en el proceso de Burgos. Y cuando llegamos al Pardo a decirle a don Francisco Franco que el Consejo del Reino había aprobado el indulto, antes de que dijese algo más, el presidente del Consejo nos contestó: hombre, es que la pena de muerte ya no se lleva por ahí. Ah, pues muy bien, pues de acuerdo. Todo esto viene a cuento de a quién imputar las penas de muerte de los últimos días del régimen de Franco, porque Franco estaba absolutamente cagado y no se enteró absolutamente de nada. Hay que imputárselas a don Carlos Arias Navarro, que fue mi presidente del gobierno. Bien, pues resulta que al mismo tiempo, claro, el príncipe había venido a España en virtud de los acuerdos que todos conocemos entre don Juan y Franco, que el príncipe había estudiado en las Jarillas primero, que después había estudiado en San Sebastián, que después había hecho el bachillerato, que después todo eso lo sabemos perfectamente. Y muchos de nosotros íbamos con mucha frecuencia a la Zamora. Yo mucho, porque sintonicé muy a fondo con Alfonso Armada y tenía además un amigo que Marcelino y yo contribuimos cada uno con nuestra mano a que fuese a la zarzuela, y que se llamaba Jacobo Cano, muerto en un extraño accidente en la carretera de la Zarzuela, accidente que nunca se investigó. Bien. Y un día, Faustino García Moncó, que era mi ministro en Comercio, me dijo que existía y había una feria muy importante en Lausanne, que él iba a ir porque siempre iba un ministro, pero que en aquella ocasión, como estaban muy complicados con problemas relacionados con el plan de desarrollo, que tenía que ir yo a presidir esa feria. Llamé entonces a Luis Martínez de Irujo, el primer duque de Alba, de Cayetana Alba, y daba la casualidad que Luis era el presidente de la Casa de la Reina. Y le dije: querido Luis, yo soy monárquico, como tú sabes, nos conocíamos bien, voy a Lausanne y me gustaría ir a visitar a la reina en un momento que pudiese con el problema de la inauguración de la feria. Y me dijo: hombre, no hay ningún problema, yo hablaré con la reina. Pero pasó un día, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y 7 días, y Luis no me contestaba, y le volví a llamar y le dije: oye, ¿qué de eso? Pues mira, no sé, unas disculpas que no acababan de quedar muy claras. Total, que llegué a Lausanne sin saber si podía ver a la reina Victoria o no podía ver a la reina Victoria. Y cuando bajé del avión, estaba de embajador allí Logendio, y Logendio me dijo: tenemos un problema. Pero hombre, ¿cuál es el problema? Pues tenemos un problema, y es que han llamado
de la casa de la reina diciendo que ella va a venir a la inauguración. Digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues yo no veo ningún problema. Que yo se lo tengo que decir al ministro de Asuntos Exteriores. Digo, no, tú al ministro de Asuntos Exteriores no se lo dices. ¿Y quién se lo dices? A Franco. Porque yo traigo la representación del gobierno. Y por lo tanto me lo dices a mí, pues ya está. Resuelto el problema. No estaba muy tranquilo, pero bueno, lo cierto es que cuando empezó antes de empezar la inauguración, llegó la reina Victoria. Guapísima. Tenía no sé cuántos años, muchísimos, pero guapísima, maravillosamente vestida. Y entonces el embajador salió corriendo a recibir a la reina. Yo me quedé en segundo lugar y al final, pues nada, pues nos pusimos uno a la derecha y otro a la izquierda, por supuesto el Eugenio a la derecha, porque representaba al jefe del Estado, y yo a la izquierda. Pero la reina no hizo más que hablar conmigo. El Eugenio no le hacía ni caso. Y no sé por qué demonios, pues se sabía mi vida y milagros, que si era de Santander, que si era abogado del Estado, que si estaba casado con la hija del ministro de Justicia, que si no sé qué y que si no sé cuánto. Empezó a preguntar por gente de Santander que había jugado con ella al gol o al tenis, si vivían, si no vivían. Algunas yo lo sabía, otras no lo sabía, porque eran mucho más mayores que yo. Y cuando terminamos el paseo por la feria, que fue un éxito impresionante, porque a la reina la aplaudieron de una manera increíble en todos los puestos, fuimos al pabellón que tenían los Stuik, un gran pabellón, donde estaba previsto que se hiciese una recepción. Y efectivamente así fue. Y entonces la reina, había un rinconcito que curiosamente ya estaba preparado, con 2 butacas y una mesita, y la reina le dijo al embajador, oye, ¿nos quieres dejar un rato tranquilos al subsecretario y a mí, que quiero hablar con él? Pues bueno, ya nos sentamos los dos, y entonces la reina me dice, ¿usted es monárquico? Sí, señora. ¿Usted es muy del príncipe? Bueno, señora, yo soy monárquico y soy amigo del príncipe porque voy mucho a la zarzuela a hablar con el príncipe. Bien, y usted, ya hemos hablado, está casada con la hija de Antonio Iturmendi. Pues sí, señora. Pues yo le voy a hacer un encargo, si usted me lo admite. Dígale a su suegro que transmita a Franco lo siguiente: el tiempo pasa y las cosas no se resuelven. Lo primero es España, lo segundo es la monarquía, lo tercero es la dinastía, lo cuarto es la persona. Y si el general tiene dudas, el príncipe ya está formado y hay necesidad de que lo tenga presente y pronto. Usted me da su palabra de que le transmite este mensaje a su suegro para que su suegro se lo transmita al general Franco. Sí, señora, desde luego. Y le pregunté, ¿y por qué yo? Porque realmente a mí me sorprendió, no lo tengo que negar, bastante ese encargo de Miguel Strogoff. Y entonces la reina me contestó, porque en este camino nadie piensa, y por lo tanto estoy segura que es seguro. Muy bien. Pero antes me tiene que dar su palabra. ¿De qué? De que no diga ni una palabra de lo que le estoy diciendo, por supuesto a nadie, pero en todo caso al príncipe, mientras viva mi hijo don Juan, porque para mí
don Juan sigue siendo el rey. Pero yo tengo que pensar en España y no en otras cosas. De manera que usted me tiene que prometer que al rey no le dirá una palabra. Y no se la dije. Llegué a Madrid, pues nos levantamos, empezamos. El embajador me vino a preguntar qué me había hecho la reina, y le dije, hombre, pues si la reina quisiese que supieses lo que me estaba diciendo, te habría invitado a sentarte. Pues no, parece un poco raro. Bueno, llegué a Madrid, fui a ver a mi suegro, le conté la historieta. Mi consuegro, que era viejo carlista y ya era muy de don Juan y muy de la monarquía, pues puso más contento con unas Pascuas y se fue al Pardo y lo contó. Y al cabo de 8 días, me llama Faustino, mi ministro, y me dice, oye, que el caudillo dice que vayas a verle para que le expliques esta historia de las organizaciones colectivas que estáis montando para exportar alcaparras y esa otra cosa. Sí, pero, ¿tanto le puede importar a Franco esto? Pues sí. Bueno, total, que fui al Pardo, me senté y empezamos a hablar de las alcaparras. Y me dijo, ¿con quién lo está haciendo usted esto? Pues lo estoy haciendo con Antonio Muñoz Hierro, que era sobrino del arzobispo castrense, y con Félix Pareja. ¡Hombre, Pareja! El hijo de Parejita. Yo no sabía quién era Parejita. Total, que Parejita era el hijo de Parejita, que había sido el coronel que mandaba los regulares en Melilla, y que fue el que, como era más antiguo, tuvo el honor de pronunciar el discurso ante el general Primo de Rivera, diciéndole al general Primo de Rivera aquella historia de los huevos para que no se marchase del protectorado. Y ya no hablamos más que de Pareja. Me contó la historia de Pareja con pelos y señales. De Pareja padre me dijo que la mujer iba al Pardo a tomar el té algunas veces, y ya pues dio por terminada la entrevista. Se puso de pie, y cuando ya estaba de pie me dice, por cierto, mensaje recibido, hágalo usted saber. Y me echó. Y entonces pues yo no sabía qué hacer. Llamé a Luis, le invité a comer y le dije, oye, de parte de nadie, mensaje recibido, hágalo saber, díselo a la reina. Dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Un crucigrama? Digo, no es un crucigrama, es lo que es. Bueno, pues se lo dijo como supuesto, se lo dijo a la reina. Y yo me lo callé como un muerto. Años después, si allá ha muerto Franco, el rey era rey, gobernaban los socialistas o no sé quién, si había muerto don Juan, y una vez había muerto don Juan, pues le pedí audiencia al rey y le conté la historia. Y encima me echó una bronca. Yo, no, ¿por qué? Pues porque me lo tenías que haber contado antes. Pero hombre, por todos los santos de la corte celestial, como te lo voy a contar antes si la reina me ha dicho que le dé su palabra de que no te lo cuente? Pues no entiendo nada de esto. Bueno, la historia la dejo ahí añadiendo únicamente que esto pasó, que en el libro de memoria de Federico Silva hace alusión precisamente a que Franco les dijo que había recibido un mensaje de la reina, pero algunos periodistas, uno de esos del corazón que sabe mucho, y algún otro escritor que no le convenía los efectos de su libro, aunque sea muy amigo mío, pero no le convenía,
pues se han dedicado a decir que eso me lo había sacado yo de mi imaginación. Pues no, como le di la palabra a la reina, os doy la palabra a todos vosotros diciendo que es verdad. Y que además tengo una tarjeta en mi casa de la reina Victoria, porque la mandé unas flores cuando vino a Madrid al encuentro, digo, al bautizo de su hijo, en la que me dice: muchísimas gracias por las preciosas flores, no sé qué, y a mano y por todo, Victoria Eugenia. Tarjeta que tengo guardada, que no está en el archivo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que yo doy mi palabra que existe, y si cuando yo me muera, si mis hijos la quieren enseñar, que la enseñan, y si no la quieren enseñar y está aquí María Ángeles, que la rompa. Pero vamos, que existe. Consecuencia, que esa fue mi primera intervención importante en lo que se refiere a don Juan Carlos. Pero naturalmente, mientras tanto, nuestros grupos políticos que funcionaban alrededor del Colegio Mayor San Pablo y que presidía Abelardo Algora, a quien guardo enorme estima por lo que hizo por la asociación y por el Colegio Mayor San Pablo y por la universidad, el gran sueño de don Ángel Herrera. Seguimos en nuestros menesteres. Yo me presenté por segunda vez a las elecciones de procurador familiar por Santander y había llegado a un acuerdo con Fernando Pereda, que era monárquico de los viejos, de los del Conde de los Andes y los del Duque de Maura, y yo. Recibí una llamada de la Zarzuela. Alfonso Armada me dice: oye, Alfonso, que dicen en esta casa, que es lo que siempre decía, que no debes de presentarte con Fernando Pereda, porque al príncipe, para el príncipe sería un follón, un monárquico enrasé de don Juan y un monárquico de don Juan Carlos, de manera que rompe esa candidatura. Rompí esa candidatura y no salí, porque claro, Fernando Pereda puso 15 millones de pesetas en las elecciones. ¿Para qué os voy a contar lo que fue aquí? Bueno, y me retiré de la vida política en el régimen de Franco. De manera que los últimos años yo no intervine para nada, pero sí tenía un contacto muy directo, como Marcelino, que también lo tenía muy directo, y otras muchas personas que también lo tenían muy directo, incluso personas de la oposición. Porque yo he llevado a la Zarzuela miembros del Partido Socialista posteriores a Surein y estuvimos dudando si meterle en la maleta o no meterle en la maleta para que pudiésemos pasar sin dificultad, y al final no le metimos en la maleta, sino que entró tranquilamente a ver al rey. Más de uno y más de dos y más de tres. ¿Puedes darnos nombres, Alfonso? Puedo dar un nombre, por ejemplo, pues Luis Solana. Vale, bueno, pues como ese, muchos. En una conferencia que di en Portugal hace unos años, pues estaba Raúl Morodo, y Raúl le dije: ¿te acuerdas? Hablábamos todos. ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos en Jayalay, donde yo sigo yendo a comer, y nos reuníamos los rojos y los blancos, de mi generación? Pues sí, hombre, claro, no nos vamos a reunir. Si éramos todos de la misma generación y nos conocíamos. Y un día que vayáis a Jayalay, pues mirar todas las fotografías que tiene allí el bueno de Miguel puestas en la entrada desde el ascensor, y veréis ahí que eran unas tenidas un poco raras entre unos y otros, entre los que estábamos en un bando y los que teóricamente estamos en otro bando. Bien. Y llega la muerte de Franco. Y lo siento muchísimo por los Rogelios, pero se murió en la cama. Bueno, y entonces se cumplieron los protocolos. Los protocolos, y don Juan Carlos fue rey.
y se planteó el problema de cómo iba a ser el primer gobierno. Amigo mío, el ministro de sindicatos de la época, no me acuerdo, era Sordo, me parece, se presentó en la Zarzuela y le dijo que habían hecho una selección de nombres para presidir el gobierno, habían trazado un dibujo, un retrato robot, y que había salido López de Letona, y que era el nombre que proponían un grupo de personas, que el grupo de personas eran los que mangoneaba Laureano López Rodó, por supuesto. Entonces el rey se encontró con esa papeleta y llamó a un hombre del que yo hablaré ahora un rato, que era Torcuato Fernández Miranda. Y dijo: Torcuato, me plantean este nombre, yo no quiero que continúe Arias, yo quiero que tú seas presidente de las Cortes, porque lo que el rey quería que Torcuato fuese presidente de las Cortes, porque sabía muy bien por qué lo hacía, y sabía muy bien por qué lo hacía. Entonces Torcuato llamó a López de Letona y le dijo: hombre importante, tengo que hablar contigo para ver cómo se desarrolla esa operación. José María, yo me figuro que se puso muy contento, tuvieron una conversación ambos. José María ofreció carteras a algunas personas que no hacían caso, y después de la visita, puesto quedó en agua de borrajas. En agua de borrajas, porque el rey no quería a mí, y no sé si a Marcelino, pero a mí me dijo varias veces: no será presidente del gobierno nadie que haya sido ministro con Franco. Por lo tanto, eso eliminaba a López de Letona. Entonces lo que él pensaba era, primero, que Torcuato Fernández Miranda fuese presidente de las Cortes y después cambiar a Arias. Pero el rey envió al general Díaz Alegría a París a tranquilizar a su padre por su nombramiento. Se enteró Arias de que el rey había hecho eso y Arias se puso furioso y dijo que se marchaba, pero que se marchaba antes de que Torcuato estuviese nombrado. Y allí tuvo que ir el pobre el marqués de Mondéjar a suplicar al luego marqués que no se marchase, que se quedase, con lo cual la idea de que no fuese nadie que hubiese sido ministro con Franco se rompía, y al rey le partía por el medio el esquema que tenía trazado. Total, Arias cedió, porque lo que quería era continuar, por supuesto, y se nombró a Torcuato Fernández Miranda. Y ahora, antes de hablar del primero y segundo gobierno de la monarquía, tengo que hablar necesariamente de Torcuato Fernández Miranda. Sobre Torcuato Fernández Miranda se ha escrito mucho, entre ellas su hija. Y hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Pero lo que sí se puede afirmar que fue, en una gran medida, ideólogo del procedimiento para hacer la transición. No digo ideólogo de la transición, sino ideólogo del procedimiento. Porque Torcuato, que había sido profesor del Príncipe, designado por el régimen, que era un hombre independiente, que había sido ministro y había jugado en el régimen de Franco, pero naturalmente que él navegaba por otros sitios distintos, más bien intelectuales que políticos. Torcuato le había hecho un esquema perfecto al Príncipe de qué es lo que había que hacer con la ley
de Cortes y las leyes adyacentes para facilitar el cambio político. Y eso pues consistía fundamentalmente en aprobar un procedimiento de urgencia, en reunir el Consejo del Reino todas las semanas para nada, pero para que un día le sirviese para ello, en darle un poder extraordinario a la Comisión Legislativa de las Cortes, etcétera, etcétera. Y luego, naturalmente, Torcuato también quería jugar un papel importante en la designación del presidente del gobierno. Por lo tanto, Torcuato estaba donde el rey quería que estuviese, al margen de la lucha política, sin que pareciese que tuviese ningún grupo que le siguiese, pero diseñando el procedimiento para que la reforma saliese adelante. Y naturalmente don Juan Carlos no tuvo más remedio que aceptar la presidencia de Carlos Arias. En ese gobierno de Carlos Arias, pues algunos nombres eran del propio Carlos y otros nombres, Adolfo Suárez, Virgilio Oñate, Leopoldo Calvo Sotelo, Carlos Pérez Bricio, eran nombres designados o propuestos claramente por el rey, incluido yo, con la particularidad, recuerdo que me llamó una noche a mi casa Leopoldo para decirme que ya están todas las carteras dadas, que tú te has quedado fuera. Y digo, bueno, ya veremos. Yo sabía que iba a estar en ese gobierno, porque me lo había dicho Alfonso Armada, no sabía dónde. Y al día siguiente me llamó el subsecretario de Carlos Arias para decirme que si le podía ir a ver. Pues sí, hombre, te voy a ver. Fui a verle, era compañero mío del cuerpo jurídico, y me dijo que si quería ser ministro de la presidencia. Yo me quedé asombrado, que Carlos Arias va a prescindir de Antonio Carro, que era su hombre de absoluta confianza. Lo que había pasado sencillamente era que el rey se había empeñado en que yo fuese ministro de la presidencia. A Carlos le sentó como un verdadero tiro. Me desahució de mi despacho, me mandó a la casa de al lado, y ya ahí tuvimos unas relaciones que fueron mejorando, porque las personas educadas pues al final se entienden entre ellos. Pero ¿qué pasó? Que no despaché con Carlos Arias más allá de media docena de veces, y despaché casi todos los días con el rey, con el pretexto de que el patrimonio nacional dependía del ministro de la presidencia. Y entonces, como el rey tenía mucho interés, según le dijo a Carlos Arias, con el patrimonio nacional, pues la mejor forma de manifestar su interés era recibir casi todos los días al ministro de la presidencia. Naturalmente no hablábamos del patrimonio nacional, nada. Lo único que quería que el rey que se nombrase presidente del patrimonio a Mondejar. Le dije, me parece una barbaridad, porque vamos a ver qué va a hacer, señor, el jefe de la casa con los trabajadores de Balsaín, que están yendo a la huelga cada 2 por 3. Bueno, en fin, al final Nicolás Mondejar estuvo 6 meses escasos y lo dejó y se lo transmitió a otro. Y en aquellas conversaciones hablamos mucho, muy intensamente. Y entonces hablamos de cosas que él había hablado con Torcuato. Hablamos de cosas que él había hablado con otras personas, por ejemplo a Adolfo Suárez. Pero se planteó en aquellas conversaciones cómo se podía hacer el paso de un régimen autoritario a un régimen democrático, siguiendo la teoría de Torcuato Fernández Miranda, que había que hacerlo de la ley a la ley. Naturalmente, la teoría de la ley a la ley, del viejo régimen autoritario al nuevo régimen democrático, era una idea muy atractiva, porque suponía que no se hostilizaba a las viejas gentes del régimen que iban a quedar fuera de juego inmediatamente que se hiciese la transición,
y al mismo tiempo se podía hacer unas operaciones de entendimiento, de conversaciones con las señores que estaban en la oposición. Y desde el primer día se plantearon dos cuestiones. ¿Quién representa a quién? Volvemos a la pequeña introducción que dije al principio. Los que representaban al Partido Comunista era Santiago Carrillo y el que representaba al Partido Socialista era Felipe González. No había otros. Los otros eran pues los del FRAP y los de estos, que bueno, estos eran unos más o menos enloquecidos terroristas, porque era lo que eran terroristas, y con aquellos que lo que querían, como he dicho antes, lo que querían era fuera franquistas y que vengan los nuestros. Bueno, como quiere el Coletas ahora. Bueno, entonces hablamos de mil cosas, de cómo se podía hacer la transición, de cómo se debía hacer, de que me llevase muy bien con Adolfo Suárez. Hacéis un buen tándem y quiero que los dos negociéis y os preparéis para hacer la operación transición. Un día Carlos Arias me llamó, de las pocas veces, y me dijo: tienes que defender en las Cortes la ley de modificación de las asociaciones políticas. No quiero que lo haga Fraga y por lo tanto tienes que ser tú. Le dije: hombre, presidente, yo creo que el que debe defenderlo es el ministro secretario general del movimiento. Y en ese momento yo lo pensaba sencillamente por una razón muy clara, y es porque la ley es una ley del movimiento, y aunque la haya modificado Fraga, pues debe de ser el ministro competente el que lo lleve. Bueno, pero mira, yo no quiero saber nada de esto. Esto a mí me lo ha dicho el rey y por lo tanto, déjame que hable con el rey. Me fui a hablar con el rey. Uy, Dios mío, son las 7 de la tarde. Fui a hablar con el rey y le dije que debía ser Adolfo Suárez. El rey me dijo: ¿qué pasa, que no quieres dar la cara? Digo: no, señor, no es que no quiera dar la cara, que doy la cara todas las veces que vuestra majestad me lo ordene, pero es que creo que Adolfo tiene mejores condiciones que yo. Primero, porque es el ministro secretario general del movimiento, y segundo, porque lo tienen que aprobar las Cortes españolas, y en las Cortes españolas hay mayoría proclive a Adolfo. Yo ahí soy un peligroso liberal democristiano y no estoy muy seguro que me voten, y a Adolfo sí le van a votar en esto y en cualquier otra cosa que se plantee en el futuro. Muy bien, Adolfo intervino muy bien y se aprobó. Y a partir de ese momento, el rey se encontró con que Torcuato Fernández Miranda defendía como gato panza arriba la teoría de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Si se encontraba con una persona que él sabía que era leal a él, que también apoyaba el nombre de Adolfo Suárez, y yo creo que desde ese momento el rey dijo: Adolfo como posible. Sucedieron los sucesos de Vitoria, en el que Fraga había llevado una huelga político-social mal, pero en fin, porque estaba jugando a liberal en aquel momento. Adolfo se encontró ministro del Interior o de Gobernación el día de las muertes. Adolfo actuó maravillosamente bien, con una claridad de criterio y una solidez en el mando digna y a mí el rey me preguntó esa misma noche, a la mañana siguiente, que había ido a casa de mi suegro, que había muerto. Adolfo ha estado también, como él dice. Señor, ha estado muy bien ayer y ha estado muy bien hoy.
y ha estado muy firme y ha seguido las cosas, lo cual no ha impedido que nos quisiese procesar la juez Servini, esa de Argentina, que ya la han mandado a hacer puñetas, definitivamente. Bueno, y Adolfo, yo creo que el rey ya se fijó definitivamente en Adolfo después de su intervención en las Cortes y después de su actuación en Vitoria. Mientras tanto se veía claro que Carlos Arias no podía continuar, que Carlos Arias era imposible de que se le utilizase como hombre de diálogo y de transición. Yo, por ejemplo, le propuse un día que por qué no recibía a Gil Robles, a la derecha de la oposición, un hombre representante de la democracia cristiana, de la vieja democracia cristiana antes de la guerra. Y la contestación que me dio fue: ¿recibiría a Franco a Gil Robles? No, pues yo tampoco. Vamos, a Gil Robles. Pues yo le dije, pues yo estoy hablando con los amigos de Felipe González, no con Felipe, por cierto, pero sí con amigos suyos. Y me dijo, tú puedes hacer lo que te dé la gana. 3 días después, bueno, Antonio Carro nos convocó a comer con un montón de ministros, y no me acuerdo dónde, yo creo que fue en Zalacay, para proponernos que hiciésemos un partido político alrededor del presidente del gobierno. Y claro, le dijimos que no todos. Nadie dijo que sí de los que estaban allí. Nadie. Bueno. Llega el nombramiento. Tendríamos que ir terminando, perdona que te... ¿teníamos que terminar? Tendríamos que ir terminando pronto, sí. Pues lo voy a intentar terminar. Queda por contar el primer gobierno de la monarquía, muy rápidamente. Reunimos a Adolfo Suárez y yo en el despacho del ministro secretario general del movimiento. Allí hicimos la lista. Cuando la estábamos terminando se presentó Carlos Arias, pero bueno, la lista fue la que fue. La mayoría de ellos miembros de la Asociación Católico Nacional de Propagandistas y Tácitos. Y ya desde ese momento, ya estábamos en el anterior, se planteó la planificación de cómo se pactaba con Felipe González y cómo se hablaba con Carrillo. El mismo día que Adolfo Suárez se reunió con los militares, yo envié, de acuerdo con el rey, porque Adolfo estaba reunido con los militares y no quería que se le molestase, a Cannes, me parece que era, a entrevistarse con Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo nos contestó que él estaba dispuesto a negociar, que él aceptaba la monarquía y que él aceptaba la bandera nacional y que era el momento de la reconciliación. Santiago Carrillo designó un representante aquí en Madrid y estuvimos unas largas conversaciones, unas veces Adolfo, otras veces yo, no con Carrillo, pero sí con su representante, sobre cómo se podía plantear ese problema. Pero había dos cuestiones, la internacional sobre todo. Todos los líderes europeos eran partidarios de la legalización del Partido Comunista, sin excepción, pero el señor Kissinger era absolutamente contrario a la legalización. Yo daba la casualidad que tenía una muy buena relación con un grupo que se llama la Fellowship, que es el que organiza el desayuno de oración en Estados Unidos, y conseguí una audiencia con Cyrus Vance, que fue la primera audiencia que un político europeo tuvo. Y a Cyrus Vance le planteé dos cuestiones. Primera cuestión, que qué opinaban Carter y él de la legalización del Partido Comunista, y me dio la misma contestación, la misma, que es curioso, parecía que lo habían hablado, de Pierre Armel. Lo peligroso no es el Partido Comunista, hay que saber dónde está y cuál es el volumen que tiene. Lo peligroso es el ejército soviético. No me está usted hablando del ejército soviético, sino del Partido Comunista. Legalícenle y nosotros apoyaremos. Segunda cuestión, que Adolfo Suárez fuese a ver a Carter para
para que le apoyase desde Estados Unidos. Eso va a ser muy difícil. Yo le insistí, le insistí solidariamente. Yo tenía buenos amigos, bueno, el senador Hatfield, el senador Samnan, otros muchos, y aparte de otras gestiones que se hicieron, la reunión con Adolfo Suárez, a mí no me gustó, pero que se celebró, y luego la legalización el Sábado Santo Rojo. Bien entendido que no es verdad que el general Gutiérrez Mellado hablase con los ministros militares, porque al menos los tres me lo han negado y lo han negado. Luego, por lo tanto, que el general se quede con su mentira. No es verdad que habla, no es verdad que hablase. No hubo grandes problemas desde el punto de vista. Yo quería que hubiese siempre un dictamen jurídico previo a la legalización para que los militares se quedasen tranquilos, porque los militares, como tienen un dictamen jurídico y no están en guerra, aprueban siempre el dictamen jurídico. Y ese dictamen jurídico era importantísimo. Pero sí lo hubo al final, lo hizo la Fiscalía, un propagandista, Zapatero. No Zapatero el bueno, el malo, sino Zapatero el bueno, que era de esta casa, pertenecía a esta casa, y Landelino lo había nombrado fiscal general del Estado. Y diría alguna cosa sobre las elecciones, pero ya lo sabe todo el mundo. Diría alguna cosa sobre la ley electoral. A mí no me gustó la ley electoral, las listas cerradas y bloqueadas, y el juego que se dio a la partitocracia me pareció una catástrofe. Me pareció que sí se estableció una partitocracia. En España las cosas no irían bien, y se estableció porque lo pactaron Adolfo y lo pactó Felipe González. Se produjeron las elecciones. Y entonces yo tuve una conversación con Adolfo, y Adolfo me dijo que él iba a gobernar el centro-izquierda, que ya iba a pasar por la izquierda Felipe González, porque al fin y al cabo tú y yo somos socialdemócratas. Y digo, ¿serás socialdemócrata tú? Yo no soy socialdemócrata en mi vida ni lo pienso ser. De manera, querido Adolfo, muchísimo cariño, muchísimo amor, nos queremos mucho, nos querremos mucho siempre, pero tú con tu socialdemocracia, yo me voy a casa. Me ofreció una serie de cosas y me fui. Total, yo había estado en el gobierno aproximadamente 2 años. Y entonces termino. Queridos amigos, se puede estar en el gobierno 2 años y hacer la transición política en España. Se puede estar en el gobierno 20 años y no hacer más que el ridículo y aprovecharse. Y el día que alguien en este país, de un partido innominado, porque todos están en la misma situación, metió la mano en la caja, se vio claramente que las partitocracias conducían indefectiblemente a la corrupción, y que ese es el régimen, que no es el régimen de la transición, que no es el régimen que muchos queríamos de la transición, no desde luego los tácitos, está en ese momento en peligro grave. Y esto es lo que desgraciadamente pasa en España. Una peseta mal utilizada puede producir efectos políticos gravísimos. Como dicen que una ala de la mariposa en Japón puede hundir en un tsunami a Estados Unidos. Y termino haciendo estas cosas. Primero, la ley de amnistía, que se vio de llamar ley de concordia política, quien la presentó fue el Partido Comunista y quien la defendió fue Marcelino Camacho. No hay en España en este momento nadie que pueda presentar un currículum vitae al servicio
de sus compañeros como Marcelino Camacho. Todo lo que han hecho ha sido pasar por la universidad y hacer porquerías en cuando se les ha presentado la ocasión. Marcelino Camacho sí había estado en la cárcel, había pasado muy malos años, había fundado y defendido comisiones obreras. Y ese fue el ponente y el que defendió en las Cortes la transición. Y última cosa, y es el cardenal Tarancón, del que dicen que fue un cardenal y obispo fenomenal, digo, con buen conocimiento de causa, que fue un majadero. Estaba obnubilado con el Concilio Vaticano II, y aquí se podía haber hecho en España no un partido demócrata cristiano, sino un partido cristiano que no defendiese, que defendiese los valores cristianos sin depender de la Iglesia, y lo impidió. Y lo siento por él. Termino. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu testimonio. Yo siempre digo que las memorias de Alfonso Osorio, trayectoria política del ministro de la Corona, es uno de los libros más importantes, una de las memorias más importantes jamás publicadas sobre esa época. Y escuchándole en vivo una vez más, como he hecho en varias ocasiones, me reafirmo en esa idea. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros.